Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Quien les habla, su maestro Dieter Cahuena Quispe, del área de Física, para el tercero de secundaria. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con el tema de los vectores, pero esta vez con un capítulo, lo que es el método del polígono. Ponte cómodo, ¡comenzamos! El método del polígono, queridos estudiantes, para que se entienda mejor, lo hacemos todos los días al recorrer, en cada instante de nuestras vidas, en diferentes direcciones. Recuerden que un vector tiene 4 puntos claves, lo que es el punto de inicio u origen, el sentido, la dirección y el tamaño del vector. Entonces nosotros siempre recorremos una distancia en diferentes direcciones, partiendo desde nuestra casa hacia donde nosotros queremos llegar. Entonces, de todo ese recorrido que se realiza, todas las personas que vivimos en este planeta Tierra, lo hacemos los vectores y hacemos la sumatoria directa de estos vectores que había mencionado en un principio. Para que entiendas mejor el contenido, te invito a que veas el siguiente video. Continuando con el estudio de los vectores, vamos a recordar justamente los contenidos de forma analítica y gráfica. En el método gráfico habíamos ido conociendo lo que es el método del triángulo, el método del paralelogramo y por último el método del polígono. Y justamente nos vamos a enfocar en el estudio del método del polígono. Pero en este método de gráficos vamos a utilizar principalmente lo que son nuestro estuche geométrico utilizando una regla milimétrica, un transportador, una escuadra. Pero también lo vamos a demostrar esto a través de las herramientas matemáticas, lo que es el método analítico, utilizando principalmente, de acuerdo al estudio de cada uno de estos métodos, los teoremas, es decir, el teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, la ley de senos y cosinos, que lo habíamos ido conociendo en estos dos métodos principalmente. Pero en este método del polígono vamos a utilizar seguramente las tres o una de las dos funciones, ¿no? Para demostrar de forma utilizando justamente estas herramientas, ¿no? Para lo que necesitamos una calculadora científica que nos va a ayudar a determinar de forma más precisa los cálculos correspondientes. Bien, vamos a enfocarnos lo que es en el método del polígono, que justamente es el capítulo que estamos estudiando. Este método también es conocido como cabeza y cola. Consiste en colocar los vectores a sumar uno a continuación del otro. Siempre la cabeza de un vector estará unido a la cola del siguiente. Así, el vector resultante se traza uniendo la cola del primer vector con la cabeza del último vector. En resumen, nos está diciendo que el método del polígono ya no se utiliza solamente dos vectores como era en el método del triángulo, en el método del paralelogramo. En este método se puede utilizar más de dos vectores e ir sumando uno a continuación del otro, siempre utilizando el concepto de decir cabeza, cola, ¿ya? Cola, cabeza, y para trazar lo que dice el vector resultante se va a hacer trazando la cola del primer vector, que es esto, con la cabeza del último vector. Aquí vamos a trazar. Entonces ese sería el vector resultante. En eso consiste el método del polígono, que justamente en este instante ahorita estamos utilizando solamente tres vectores, pero podría existir más vectores. Pasos para el método del polígono. Bueno, indiferentemente los vectores se nos va a trazar y nos va a dar seguramente las dimensiones. Aquí tenemos por ejemplo un vector A, un vector B que tiene una cierta dirección o ángulo de inclinación y otro vector C que tiene otro ángulo de inclinación.
Entonces nos van a dar de esa manera los vectores, y lo que tenemos que hacer es colocar los vectores como primer paso es trazar el primer vector de acuerdo al orden, ¿no? Trazar el vector cabeza, la cabeza, ese es el sentido del vector, y la cola del vector B, y hasta la cabeza del vector, que es el sentido del vector B, y la cola del vector C, para finalmente el vector C, que es el sentido, la cabeza. Y el trazado va a ser como segundo paso, va a ser desde la cola del primer vector a la cabeza del último vector, ¿verdad? Es decir, la suma, ¿no? El vector resultante va a ser el vector A más el vector B más el vector C. Ya, en cualquiera de los vectores que se nos dé en el plano cartesiano, ¿verdad? Dependiendo en qué plano se encuentre cada uno de estos vectores, con qué ángulo de inclinación, lo único que nos corresponde es trazarlo de forma gráfica y esto demostrarlo de forma analítica. Propiedades de la suma y resta de vectores. En este método del polígono realmente se utiliza 4 principales propiedades, que justamente es una de las propiedades, es la propiedad asociativa, ¿ya? Es decir, se puede ir asociando indirectamente cada uno de estos vectores. Aquí se está asociando lo que es el vector B y el vector V, ¿no? Acá ya se utiliza, ya está asociando, es igual, ¿no? Y nos va a dar el mismo resultado. Tómenlo en cuenta ese concepto. Cumple la propiedad asociativa. También cumple la propiedad conmutativa, es decir, el orden de los vectores no va a alterar el resultado. También otra propiedad es que el elemento neutro no afecta lo que es en el resultado, ¿no? Nos va a dar una propiedad directamente. Y como último, propiedad es el elemento opuesto, ¿no? Que nos da un vector resultante que es prácticamente nulo o cero, ¿no? Ahí están los vectores. Método gráfico del polígono. Vamos a trazar nuestros vectores en el plano cartesiano, x, y. Vamos a dar un vector, en principio un vector con una dimensión que estamos utilizando una regla milimétrica para demostrar de forma práctica, que es aproximadamente un vector A de 6 centímetros. Posteriormente tenemos otro vector que es de 5 centímetros. Obviamente esto lo hemos ido inclinando con un cierto ángulo de inclinación y estamos midiendo el vector que es de 5 centímetros utilizando una regla milimétrica. Y otro vector, el vector C, que vale 6 centímetros. Ahora lo que corresponde es en orden cada uno de los vectores. El vector A. Posteriormente, ¿quién viene? El vector B, que es de 5 centímetros. Luego viene, recuérdenlo, estudiantes, que tiene que ser cabeza, cola, sentido y punto de aplicación, ¿verdad? Aquí está el sentido. Ahora lo que corresponde es colocar la cola del siguiente vector hasta la cabeza. Como eran 3, entonces lo que corresponde ahora es trazar desde la cola, desde donde se ha iniciado el vector a donde está terminando, es decir, cola, cabeza. Trazamos y ahí tenemos nuestro vector resultante o vector suma, ¿verdad? Entonces este vector seguramente lo vamos a, de forma gráfica, utilizar una regla milimétrica y como pueden observar, según esto, nos está dando aproximadamente 14.5 centímetros el vector suma o el vector resultante. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, lo que quiero explicar en este momento es que ¿por qué se ha hecho el estudio de esas propiedades en un principio, en la anterior página, ¿no? Es que si nosotros teníamos en un principio estos vectores, ahora lo vamos a trazar, este vector A, B, C, ¿recuerdan? Lo vamos a trazar de diferente forma, de diferente orden. Primero vamos a trazar el vector C, ¿ya? A continuación vamos a trazar el vector C, de 5 centímetros. Con las mismas dimensiones, solo estamos cambiando el orden, ¿verdad? Ahora vamos a trazar el vector A. ¿Cuánto era? ¿Recuerdan? 6 centímetros. Ahí está. Ha cambiado. Ahora el punto de aplicación o la cola del vector C hasta la cabeza, la cola del vector A,
B hasta la cabeza del vector B, la cola del vector A hasta la cabeza del vector A. Ahora, ¿cuál va a ser mi resultado? Desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último vector, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué es la respuesta? Lo mismo, no ha alterado el resultado. El orden de los vectores que vayan trazándose nos va a dar el mismo resultado, por eso cumple la propiedad conmutativa asociativa, ya en esta parte de las propiedades del método del polígono. Ahora bien, en este método del polígono existen casos especiales que justamente son de los vectores, en este caso del método del polígono. Un concepto importante que tenemos que entenderlo es que si los vectores a sumar, estamos entendiendo de sumar, forman un polígono cerrado, siempre unidos mediante cabeza-cola, y verificamos que la cola del primer vector coincide con la cabeza del último, entonces la resultante es nula. Ya, veamos un ejemplo. Acá, por ejemplo, el vector resultante va a ser el vector A más el vector B. Seguramente esto se puede ir trazando de acuerdo a las escalas de los cuadernos que vayamos utilizando en clases. Entonces, más el vector C. Vean, la cola del vector A y la cabeza del último vector, que es el vector C, coinciden en un solo punto, en un punto de aplicación de donde se ha iniciado. Entonces, ¿cuál va a ser la resultante? Como no hay espacio de desplazamiento, el vector resultante va a ser 0. No, eso es un caso especial. Ya, ahora si tú lo quieres trazar esto, con la ayuda del maestro siempre, utilizando una regla milimétrica y dando las dimensiones correspondientes, es decir, el tamaño del vector, podemos ir cambiando el orden. Este vector C podrías trazar primero, luego el vector A trazar a continuación, luego el vector A trazar en la cabeza del vector B, te va a dar igual 0. Allí cumple la propiedad conmutativa. ¿Ya? Este es un ejemplo. Otro ejemplo es que acá tenemos otro vector, ya son 4 vectores. Aquí ya está cambiando el orden, vean, el vector D, vean, punto de inicio, cola, cabeza, sentido, luego más el vector E, más el vector F, más el vector G, justamente coinciden en la cola del vector D. Entonces, ¿qué vamos a trazar? Nada. ¿Cuánto es el resultado? Es nula, un vector nulo, 0. Ya, son casos especiales en donde se puede ir demostrando esto. Ahora, ¿lo puedes cambiar el orden? Sí, y te va a dar nulo. Acá tenemos otro, un tercer vector resultante. Primero el vector H, lo ha trazado el vector H. A continuación el vector I, J, K y termina en la cola del primer vector con la cabeza del último vector. ¿Y cuánto es la resultante? 0. ¿No? Son casos especiales donde los vectores se van cerrando y no hay un espacio, un tamaño de un vector que se lo pueda ir trazando. ¿Ya? Entonces espero que se haya entendido este concepto, que lo vamos a ir demostrando de forma práctica. Bien, queridos estudiantes, espero que se haya comprendido lo que son el método del polígono. Para que sigas construyendo tus conocimientos, te invito a que sigas revisando los textos elaborados por el Ministerio de Educación. Para eso nos vemos la siguiente clase. ¡Chao, chao! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.